A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 7 de diciembre del año 2018 y vamos con los saludos. Primero para Ivette Trochón, que vuelve a acompañarnos. ¿Cómo te va, Ivette? Muy bien, muchas gracias de estar acá con todos ustedes. Muy contenta. Gracias a ti por aceptar la nueva convocatoria. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buen día. Gonzalo Pérez de Castillo. Muy buenos días. Y Juan Grompone. Buen día. Así que tenemos una mesa 50-50. Con dos permanentes y dos variantes, sí. ¿No? Una cosa por el estilo. ¿Dónde está Ana? ¿Qué pasó con Ana? Ana vuelve, el viernes que viene vuelve. ¿Pero dónde está Ana? Yo no sé. ¿Y dónde está el ruso? Debe estar en algún archivo, Ana, por algún lado. Sí. Y el ruso vuelve, pero está generando un misterio en torno a su regreso que ni les cuento. Yo creo que vuelve en algún momento, no sé, del verano. Una van premier. Al final del verano, una cosa. Vamos a nuestro primer tema. En Argentina, un decreto que flexibiliza el uso de las armas de fuego por la policía generó el rechazo de la oposición, la condena de organizaciones de derechos humanos e incluso divisiones dentro del oficialismo, dentro del gobierno de Mauricio Macri. La nueva norma da mayor libertad a los policías, que ahora ya no tienen que limitarse a disparar solo cuando son víctimas de agresión. Ahora podrán hacerlo si consideran que están en situación de peligro. También podrán disparar sin dar necesariamente la voz de alto. Y es más, ni siquiera es imprescindible que la persona a la que le disparan también tenga en su poder un arma de fuego. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsora de esta nueva reglamentación, dijo que de este modo se termina con una restricción que obligaba a las fuerzas del orden a ser una policía de brazos caídos. Esto lo que hace es generar una situación en la que el policía al que nosotros le estamos dando un arma va a poder proteger a la sociedad y no va a tener que retroceder, como hemos visto en muchos casos, esconderse o no hacer nada, porque el solo hecho del uso del arma lo ponía en una situación de juzgamiento inminente por parte de la justicia. Desde la oposición argentina se interpretó este cambio como una legalización de las prácticas de gatillo fácil. Pero también dentro de la coalición del oficialismo, dentro de Cambiemos, hubo críticas. La diputada Elisa Carrió se refirió en términos durísimos al decreto, dijo, viola los derechos humanos fundamentales y advirtió, nosotros no vamos a ir al fascismo. En el grupo de Carrió creen que este tipo de políticas asimilan al gobierno Macri con las posturas del brasileño Jair Bolsonaro y entienden que es necesario poner freno a quienes quieren que Cambiemos vire a un populismo de derecha. Bueno, a varios de ustedes les interesaba este tema del otro lado del río. ¿Por qué? ¿Quién va? Fernando, dale tú. Bueno, yo creo que es un fenómeno que no se puede ver aislado, ¿no? Creo que hay una tendencia notoria en la sociedad global, por decirlo de alguna manera, en muchos países, a incrementar la fuerza punitiva del Estado más allá de las consideraciones sociales y jurídicas que aún hoy imperan. En ese sentido, se habla mucho de Bolsonaro, pero no, digamos, Bolsonaro es solo un emergente de una situación que en Brasil, especialmente, ha tenido expresiones muy notorias, ¿no? Yo recuerdo una película que incluso fue ganadora del Oscar, que se llama Tropa de Élite o Grupo de Élite, una cosa así, en la cual básicamente se trataba de un grupo de la policía militarizada y de un francotirador de ese grupo. Y después, curiosamente, ahora en estas semanas, el gobernador electo o candidato a gobernador electo de Río de Janeiro proponía tener francotiradores para abatir delincuentes a distancia. Esto ocurre en medio de una situación en la cual en muchos países del mundo hay fuerzas claramente fascistas o neofascistas o neonazis incluso. Alemania
tiene grupos muy poderosos. En España, Andalucía ha tenido un sacudón con grupos políticamente organizados de ese tenor. Sí, estás hablando de Vox. De Vox. Sí, de Entonces, yo creo que esta situación en Argentina es una emergente, una expresión más, tal vez tocada por un entusiasmo electoral de cara al año próximo, de digamos, combatir la inseguridad o la sensación de debilidad de la población ante el delito, con medidas de una repercusión o de una pomposidad, digamos, si hablábamos de arquitectura, bombástica, ¿no? Como por ejemplo darle a autorizar a la policía a disparar en cualquier circunstancia y sin mayores trámites. Me parece que es una situación delicada que no va a prosperar, por supuesto, en Argentina, pero que es una expresión que anda por el barrio y que viene también de otras partes, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos el año pasado o el otro hubo una epidemia de balaceras en las cuales policías, en general blancos, mataban a inocentes, en general negros. Ivette. Bueno, sí, realmente coincido con muchas cosas que dice Fernando. Lo que yo me cuestionaba es por qué la ministra en este momento preciso apoya una medida o saca una medida de este tipo, promueve una medida de este tipo. En primer lugar, porque viendo un poco las estadísticas respecto al tema de la violencia en muchos países de Latinoamérica, no olvidemos que América Latina es el continente con mayor violencia, bueno, los índices de homicidio, por ejemplo, en Argentina son bajos en relación a otros países. Se dice que incluso está en un segundo lugar, el que tiene menos índices es Chile, y después, como ustedes saben, sigue Argentina. Y bueno, Uruguay, por ejemplo, está en una situación totalmente distinta, ¿no? Frente a un 6 por 6 cada 100.000 habitantes de homicidios que tiene Argentina, Uruguay tiene 10 u 11. Y bueno, después llegamos a ejemplos como el caso de Venezuela, que llega casi a 80, ¿no? Cada 100.000 habitantes. Pero volviendo a lo primero, ¿por qué Bullrich en este momento promueve esa medida? Hay un contexto particular en este mes que pasó, los acontecimientos ocurridos a raíz de la Copa de Libertadores de América, que fue un cimbronazo muy fuerte en la conciencia colectiva de los argentinos, que generó mucho malestar, y sobre todo por la solución a la cual se llegó al final, ¿no?, de jugar esa copa fuera de la Argentina. Fue como un cuchillazo, digamos, al corazón de los argentinos que se juegue en otro país debido a la violencia que se dio previa a jugar ese partido, ¿no? Después el tema del G20, ¿no? La convocatoria, la reunión del G20 en Buenos Aires, que se dio sin grandes problemas, sin medidas que tuvieran que... No pasó como acá, ¿no? Que a pesar de ser mucho más pequeñita como fue la manifestación en contra del G20, nada que ver con lo que fue la manifestación en contra en Argentina, bueno, tuvo los resultados que se dieron y que todos conocemos. Entonces, bueno, continuando un poco con lo que dijo Fernando, tal vez esta medida tiene que ver con dar una muestra, ¿no?, de fortaleza previo a la carrera electoral del año próximo. Es también producto de esa situación de derechización que tú señalabas bien, que se da en muchos países, y que, bueno, en este caso no hay una relación concreta con los índices. Tal vez hay un clima, ¿no?, de inseguridad que es un factor que la población en Argentina tiene en cuenta, pero si miramos también las encuestas nos dicen que esa preocupación por la inseguridad respecto a Uruguay es mucho menor o están en un plano, si primero está el tema, ¿verdad?, de los temas económicos, la inflación, la corrupción, el tema de la desocupación, y después aparece el tema de la inseguridad. Entonces, es llamativo
que en este momento aparezca esta medida que, como tú señalaste bien al principio, generó reacciones, no solo dentro de Cambiemos, ¿no? O sea, el sector oficialista, sino que diversos colectivos se manifestaron en contra. Sí, están los pronunciamientos, por ejemplo, de Amnistía Internacional como una de las instituciones de defensa de los derechos humanos que han salido a cuestionar. Exacto. ¿No? Juan. Bien, ¿por qué nos ocupamos de esto? Y bueno, porque lo que pasa en Argentina tiene buenas chances de que vuelva a pasar en Uruguay, ¿no? Yo creo que esa es la razón. Si lo que nos vemos siempre en ese espejo, ¿no? Ahora, para mí es un tema muy difícil, porque yo no entiendo mucho de este asunto y no entiendo mucho del problema. Es decir, la formación que yo tengo sale de las películas, en definitiva, ¿no? Cómo se comporta la policía. Y yo creo que el problema está en esto. Es decir, por un lado existe la definición de lo que es la defensa propia para el ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, que hay una serie de reglas. Defensa propia tiene que tener una serie de consideraciones para que sea considerada como tal. Ahora, lo que no tiene sentido es que el policía esté sometido a la misma regla. Yo creo que ese es el problema, el fondo del problema. Es decir, que lo que para mí, ciudadano que tengo que estar naturalmente desarmado y que toma una acción de defensa propia, no es la misma que la que tiene el policía, que es una persona que fue armado por la sociedad y que está encomendado de mantener el orden y mantener la ley y mantener una serie de cosas. Ahora, ¿cuál es ese límite? El límite es cuál es el uso del arma de fuego, ¿no? Es decir, y entonces es claro que el policía no puede usar el arma de fuego porque sí, ¿no? Es decir, no puede usar el arma de fuego porque sí. ¿Y qué es lo que nos muestra el cine? El cine norteamericano, ni que hablar, ¿no? Porque ese es el que básicamente se ocupa del tema. Es que el policía da la voz de alto. Es decir, el policía se anuncia como policía. Eso es el comienzo de la acción del policía. Es decir, que el policía no puede hacer nada antes de avisar, soy un policía y usted tiene que hacer tal cosa, ¿no? Es decir, creo que ese es el punto. Es decir, lo que no se puede aceptar es que un policía use su arma sin haber dicho a la persona que está atacando, que va a atacar, que él es un policía y que tiene que hacer tal cosa. Por ejemplo, dejar el arma, parar, dejar de correr, lo que sea. Es decir, que recién después de eso es que estaría habilitado, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, porque no se puede considerar que la defensa propia es lo mismo para un ciudadano común que para un policía, ¿no? Mientras hablaban Fernando, Ivette, Juan, el gesto de Gonzalo me impresionaba, está como preocupadísimo. Estoy confundido. Ceño fruncido. No, es que en realidad, yo estoy de acuerdo con los tres. Es muy difícil estar en una posición fija en este punto, me parece a mí, ¿no? Entonces por eso que voy de un lado para otro. Si vos lees lo que se está probando en la Argentina es: el uso de armas letales es válido en defensa propia o de otras personas, esto es para el policía, o de otras personas en caso de peligro eminente de muerte o de lesiones graves. Eso es totalmente lógico. Eso de por sí es totalmente lógico. ¿Cómo no va a ser válido? Es decir, en un Estado que tiene autoridades legítimas, que tiene el monopolio de los medios de coerción y que tiene una policía, ¿cómo un policía no va? Eso es lógico. Lo que pasa es que nosotros tenemos la resaca de la violencia institucional que se vivió en el Uruguay, que fue de una brutalidad inusitada, innecesaria. Y claro, quedamos alérgicos a cualquier propuesta. En Argentina también. Y en Argentina también, por supuesto. Peor aún. Fernando de esto sabe mucho más que nosotros porque ha escrito un maravilloso libro sobre eso. Entonces nosotros tenemos esa reacción alérgica. A mí, sinceramente, y no porque tenga nada, por favor, contra las abuelas de la Plaza de Mayo, son gente que ha hecho cosas maravillosas, entre otras, pero ha hecho cosas muy buenas. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con las abuelas de la Plaza de Mayo esto. Aquí estamos hablando de una sociedad que está en un cierto proceso. Es decir, lo ideal de una sociedad es vivir en paz y que la policía, como estaban los Bobby de Londres antes, no estuviera ni armada y que con un grito, como dice, se imponía la autoridad. Cuando el principio de autoridad se empieza a cuestionar, la sociedad cambia. Y ahí tú tenés que cambiar las formas en las cuales el Estado ejerce cómo él ejerce su autoridad. Es decir, los derechos humanos
también es en un el país en paz. No hay absolutamente ninguna cuestión sobre los derechos humanos, tienen que ser respetados y punto, no hay ninguna. Pero si vos perdés la paz y entras en la guerra, los derechos humanos no se respetan al punto que la última guerra mundial terminó con una bomba nuclear sobre una población civil. Entonces, entre ese par, vos no podés tener siempre los derechos humanos. Sí, el principio que los derechos humanos tienen que ser respetados es totalmente incuestionable. Ahora, en distintas situaciones, yo creo que tenés que ajustar un poco cómo es que el Estado reacciona para mantener el principio de autoridad. Y yo creo que lo que está pasando en Argentina, y yo creo que en Uruguay también, es que hay una sensación de que el principio de autoridad se ha perdido. Dice uno de los mensajes de Alicia. Esa es mi confusión. Alicia dice, el 80% de los argentinos apoyan esta medida. Hay que vivir allá y sufrir la violencia de la delincuencia. No los juzguemos. Nosotros estamos peor por no hacer nada de este estilo, dice la oyente. Yo quiero agregar un elemento que es más allá de además de las, digamos, prevenciones o las alergias generadas por la brutal dictadura que padecieron los argentinos, que padecimos los uruguayos, que padecieron los chilenos, en las cuales las fuerzas de seguridad actuaron de manera no solo ilegítima, sino brutal, ¿no? A discreción. También hay otro problema que tiene que ver con esa falta de autoridad nacida de la corrupción más brutal de las fuerzas policiales. Mientras Fernando en el pasillo bebe agua y trata de que su garganta le responda, seguimos acá adentro, seguimos en el estudio. Bueno, lo que estaba diciendo Fernando, que todavía no terminó de decirlo, complica aún más el problema que yo estoy planteando. Es decir, que el hecho de que hay mucha corrupción en la policía también es cierto en muchísimos países del mundo. Y entonces eso es otra reacción que tiene la gente, es decir, no se le puede tampoco dar excesivas licencias. Es una realidad. Ahora, yo creo que cada situación, cada país, cada tiempo tiene que manejar este tema en forma adecuada a que se mantenga la paz y el principio de autoridad. Autoridad si es legítima, es decir, si, como en el caso del Uruguay, en que tenemos un presidente que fue legítimamente electo. Y ese presidente tiene que ejercer el poder y tiene que cuidar a los ciudadanos y tiene que asegurarse de que eso es así. Y las situaciones no son las mismas, ¿no? Como decía, no es lo mismo las situaciones de las favelas de Río que el caso de Honduras, que el caso de Suiza. Son sociedades muy distintas y ahí efectivamente tenés que tener medidas distintas. Es muy difícil tener un principio así, esto es así en todo el mundo y en cualquier circunstancia. ¿Y entonces? Creo lo mismo. Pero hay una tradición negativa respecto a cómo se comporta la policía en muchos, como ustedes dijeron, en muchos países del mundo. Y los propios Estados Unidos, ¿verdad? Los problemas que han tenido con las desbordes policiales muchas veces. Y bueno, yo pienso que sí, lo que dice Gonzalo es cierto, es decir, no podemos tener una sola forma de abordar los problemas de violencia en general, sino que cada sociedad tenemos que ir viendo e ir ajustando. En Uruguay hay una resistencia respecto al tema de darle mayor autoridad y mayor poder de fuego, digamos, a la policía. Y hoy día, a pesar de que hay proyectos, porque está el proyecto de la calle Pou, por ejemplo, también de darle mayor, flexibilizar un poco la actuación de la policía. Hay varias iniciativas en el elenco político uruguayo que van en esta dirección. No digo que sean iguales a las que se acaba de aprobar en Argentina, pero tú mencionabas la calle Pou, se podría mencionar también Amorín Valle, ¿no? Amorín Valle. Son dos ejemplos de dirigentes políticos que entienden que hay que darle a la policía más respaldo en el accionar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y después hay cosas que cuestionan, que dan más temor de repente a la gente, porque bueno, ahora estos días nos enteramos del tema de lo que ocurrió en la cárcel, ¿no? En Libertad. Una cosa que quedó tapada como si hubiera sido un ajuste de cuentas, fue una muerte de un recluso, de un preso, que fue presentada como si fuera en definitiva un ajuste de cuentas, y ahora nos enteramos, empieza a salir a luz lo que fue realmente, ¿no? Un exceso policial
con una bala de goma aparentemente, no estoy totalmente segura si eso es así. Munición no letal, así no se le letal presenta. en la espalda, ¿no? No letal, pero lo mató igual. Entonces, esas cosas son lo que nos provocan, digamos, a los uruguayos a veces temor en relación a dar mucho poder de fuego, digamos, a la policía. Sí. Creo que igual que es cierto, la policía tiene que actuar, la función de la policía es actuar. Creo que puede pasar, aunque son cosas más de largo plazo, y no quiero hacer como ellos que dicen que los problemas, primero hay que solucionar los problemas sociales y después reprimir, digamos, ¿no? Creo que habría que insistir mucho más en el tema de la formación de la policía, tratar de blanquear a la policía de esos elementos que pueden ser corruptos, darles pagarles más, digamos, ¿no? Que estén bien remunerados. Juan, ¿ibas a agregar algo? No. No, pues en ese Gonzalo, caso, sí. justamente, Ivette, en ese caso de la cárcel, es decir, no tiene nada que ver con ni defensa propia ni de otras personas en caso de peligro eminente de muerte o de lesiones graves. Fue un policía que simplemente asesinó a un recluso. Por eso es que Fernando, antes de que le diera el ataque de tos, estaba complicando aún más la película con el tema de la corrupción en la policía, que evidentemente asusta. Pero entonces ahora... No, porque además, sí, tengo miedo de que me vuelva la tos. No, lo que yo digo es que aún en el caso de que, supongamos que no hay ¿cómo se prueba ese peligro inminente de vida? Todo es muy delicuescente, ¿no? Hay un tiroteo, un hombre resulta muerto de un balazo en la espalda, no, había un peligro inminente de vida para mí, justo se dio. Es muy difícil, es decir, yo creo que claramente es necesario fortalecer el accionar policial. Pero yo no creo que vaya por el lado de aumentar su poder de fuego. Yo creo que tiene que ir por otros lados, ¿no? Porque si no, terminamos como en el lejano oeste. El sheriff que saca más rápido la pistola es el que tiene el pueblo en orden, ¿no? Sí. Pero te voy a decir una cosa, yo he vivido en países en donde la policía tiene autoridad. En Australia, por ejemplo, vos no te pones a discutir con un policía, porque tienen una autoridad, donde vos te pongas medio loco te lleva para adentro y punto. Es decir, porque hay un principio de autoridad establecido. Claro, pero una cosa es que te lleve para adentro y otra cosa es que desenfunde una pistola y te pegue un tiro. Pero digo, lo que pasa es que vos en Australia tampoco andás a los tiros. Por eso yo digo, cada respuesta tiene que ser adecuada al lugar. Vos en Australia tenés un país, por lo menos cuando yo estaba ahí, que estaba muy ordenadito. Entonces la policía tenía una autoridad, si la policía te decía una cosa, vos la hacías, punto. Aquí, lamentablemente, hemos perdido eso. Exacto. Entonces, acá el policía dice y vos decís, Juan, le da la voz de alta, y el delincuente se aterriza con la voz de alta. Bueno. Y sigue haciendo lo que está haciendo, incluso pegarle un balazo al cajero por la espalda. Digo, a ver. Claro. Para cerrar, agrego algunos datos más de la situación como está planteada en Argentina. Mencionaba la reacción de preocupación, de crítica de organizaciones internacionales. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, expresó en su cuenta de Twitter que la nueva norma podría permitir que las fuerzas de seguridad usaran sus armas con una enorme discrecionalidad. Viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina. Amnistía Internacional, por su lado, exhortó al gobierno argentino a que revise el decreto porque dijo representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Llama la atención que en el texto de la resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar las pérdidas de vidas, tal como expresan los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y esta nota de La Diaria que estoy mirando agrega otras repercusiones en lo interno. El nuevo decreto no puede ser aplicado en la capital federal. ¿Por qué? Porque el juez Roberto Gallardo lo declaró inconstitucional e inaplicable, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Miriam Breckman, diputada porteña por el Partido de los Trabajadores Socialistas. Se ha generado esa especie de contienda de competencia, digamos, ¿no? Es raro que un juez... Sí. A su vez, Diego Santilli, que es vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está a cargo del Ministerio de Seguridad, dijo, no sé qué tiene que ver un juez local con una medida cautelar general sobre un reglamento que es federal.
1, 2, 3 probando. ¿Qué tal, Fernando, tu voz, tu garganta? Creo que ha mejorado, gracias al auxilio de Romina. ¿En qué te auxilio? Bueno, ¿Un jarabe, un caramelo especial para la tos. Te comprendo perfectamente. Debe ser de las situaciones más incómodas esta de que a alguien que está saliendo al aire le dé un ataque de tos. Sí. Digamos que tú tuviste la ventaja de que eras 1 en 5 en esta mesa, claro. Entonces pudiste irte tranquilo. Ustedes saben que a mí me ha pasado esto estando en una entrevista cara a cara con un invitado. O sea, el invitado está contestando una pregunta y a mí me viene el ataque de tos. ¿Y qué haces? ¿Qué has hecho? Porque él vive al aire. Entonces, claro, cuando le dan los ataques de tos, está al aire. Me ha pasado eso, y no una sola vez, 2 o 3 en la historia. He llegado a irme del estudio dejando al entrevistado que contestara tranquilo todo lo que quisiera mientras yo acomodaba mi garganta. Alguna vez me pasó semejante cosa. Claro, eran épocas en las que no había cámaras, ¿no? No había cámaras, entonces no necesariamente la audiencia se enteraba. Es muy feo, sí. Pero ¿qué haces si estás frente al micrófono y no paras de toser? Un holograma tuyo acá. Bueno, vamos a buscar esa solución tecnológica. Un holograma que no tosa. Y el entrevistado se hacía sus propias preguntas. Sí, eso es fantástico. Preguntaba hasta qué hora se podía quedar. Pero los entrevistados encantados de la vida de poder hablar libremente.